Terminamos esta última parte del tema analizando algunos de los problemas de genética más prototipos. Vamos a comenzar con problemas relacionados con genes ligados al cromosoma X, siendo D el alelo dominante del recesivo que produce el daltonismo. Automáticamente sabemos que estaríamos hablando, repito, de un gen ligado al cromosoma X. Nos pide que realicemos un cruce entre una madre portadora y un padre daltónico. Como siempre, planteamiento. Lo primero es que reflejemos el gen o genes de los que estamos hablando. Vamos a llamarlo gen daltonismo y en él vamos a encontrar dos tipos de alelos. En este caso van ligados al cromosoma X. Uno será el dominante, el otro será el recesivo. El dominante, nos dice el ejercicio, que da lugar al individuo normal, mientras que el recesivo origina el daltonismo. Y finalmente, muy importante, hemos de reflejar la relación alélica, teniendo en cuenta que el mayúsculo domina por completo sobre el minúsculo. El ejercicio nos parte de que llevemos a cabo un cruce entre una madre, que sería portadora. Portadora significa que es asintomática, que es un individuo normal, pero que sin embargo lleva uno de los alelos, que se cruza con un hombre, en este caso nos dice que es daltónico. Bien, vamos ahora a poner forma a estos caracteres. Por tanto, la mujer portadora forzosamente tendrá que ser heterocigota, que la cruzamos con un individuo daltónico. Solamente cabe una única posibilidad: generación parental. Gametos: la madre podrá formar dos tipos de óvulos, aquellos que lleven el dominante, aquellos que lleven el recesivo. Este padre podrá dar lugar a dos tipos de espermatozoides, la mitad de ellos con el cromosoma y su alelo D y la otra mitad con el cromosoma Y. A partir de aquí vamos a ver los posibles casos fecundaciones, ¿no? Tenemos un primer caso que respondería a este tipo. Puede que este óvulo sea fecundado por ese otro espermatozoide. Un tercer caso en el que tengamos esta combinación y un cuarto caso en el que por el contrario tengamos esta otra. Borramos un poquito por aquí para tener más espacio. Vamos a copiar y a diferenciar cuáles serían los genotipos masculino y femenino. En relación, desde luego, a los genotipos femeninos, vemos que tendríamos esta descendencia: individuos con ese genotipo o bien individuos de este tipo. En relación a las hijas, podríamos concluir que la mitad de la descendencia va a ser normal, mientras que la otra mitad va a ser daltónica y por tanto va a estar afectada. Por su parte, borramos esta parte de aquí. En el caso de la descendencia masculina, la copiamos por aquí, tenemos XDY mayúsculo y XDY minúsculo. Vemos que coincidiría en este caso: la mitad de los descendientes, estadísticamente, de los varones serían normales, mientras que la otra mitad serían efectivamente daltónicos. Dice que expresemos el porcentaje de los resultados de la descendencia. Podemos expresarla o bien, en este caso, por, vamos a llamarlo así, por sexo. En el caso de la mujer, la mitad normal, la mitad daltónica, y en el caso de la descendencia masculina, la mitad normal, la mitad daltónica. ¿De acuerdo? Si hablamos de todos los descendientes, en este caso comprobaríamos que la mitad de los hijos, hasta aquí, serían daltónicos, la otra mitad, masculina o femenina, sería normal. Vemos a continuación un problema de genética, en este caso con el planteamiento de dos genes. Primero vamos a irlo leyendo poco a poco. El color
moteado del cuerpo de los conejos depende de un alelo dominante frente a un color recesivo. En primera instancia nos están hablando de un primer tipo de gen y es lo que tenemos que ir haciendo. Planteamos el gen, podemos llamarlo, bueno, color del cuerpo, ¿vale? Gen color del cuerpo. Y planteamos sus dos posibles alelos, ¿de acuerdo? En este caso plantearíamos el alelo A dominante y el alelo A recesivo, teniendo en cuenta que el A dice que da lugar al carácter moteado y que el recesivo dice que da lugar al uniforme. Perfecto. Y por supuesto, como siempre, tenemos que indicar la relación alélica. El moteado domina sobre el uniforme. Seguimos leyendo. Asimismo, el pelo corto depende de un alelo dominante frente al alelo recesivo pelo largo. Aquí nos hablan de un segundo gen. Podemos plantearlo como gen, vamos a llamarlo tamaño del pelo. Esto no lo inventamos nosotros, ¿no? Bien, aquí habría otros dos alelos, el B y el B, el mayúsculo y minúsculo. Dice que el mayúsculo da lugar al pelo corto, cuidado con este tipo de mayúsculo corto, mientras que el alelo recesivo da lugar, por el contrario, al pelo largo. Lo mismo, teniendo en cuenta que B domina sobre B. Esta es la primera parte de cualquier problema de genética, plantear de qué o de cuántos genes estamos hablando. A partir de aquí nos dice que se realiza un cruce. Bien, conejo homocigoto para el pelo corto. Si es homocigoto para el pelo corto, forzosamente tendrá que ser este tipo de individuo. Nos dice a continuación que es heterocigoto para el color moteado. Si es heterocigoto para el moteado, a la fuerza tendrá que ser de este tipo. Que lo cruzamos con un individuo, voy leyendo y voy traduciendo genéticamente, ¿no? Con otro cuyo pelo es largo y color uniforme. Si el pelo es largo, forzosamente deberá ser homocigoto recesivo. Si es uniforme, igualmente homocigoto recesivo. Esta es la generación parental. Como siempre, gametos. Este individuo podrá formar un gameto en el que esté el alelo dominante de uno con el dominante del otro. Y un segundo tipo de gameto, donde esté el dominante de uno con el recesivo del otro. Por su parte, todos los gametos de este individuo para esos dos genes serán idénticos, llevarán esta forma. A partir de aquí obtenemos una primera generación filial, o bien este gameto fecunda a este otro y obtendríamos por tanto este tipo de individuos, o bien este otro gameto termina fecundando al otro y obtenemos estos otros individuos. Las proporciones fenotípicas en la F1 serán por tanto que la mitad de los individuos van a ser, por un lado, de pelo corto y por otro van a ser moteados, mientras que, en este caso, la otra mitad de los individuos serán igualmente de pelo corto, el 100% de los descendientes van a tener el pelo corto, pero además van a ser de color del cuerpo uniforme. Bien, nos preguntaban en primera instancia qué porcentaje de conejos color moteado largo se espera en la F1. Bien, en este caso la respuesta es 0, dado que el 50% de los individuos van a ser cortos moteados y el otro 50% de los individuos van a ser cortos uniformes. Pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de conejos de color moteado largo se espera en la F2 resultante del cruce de los individuos de la F1? Es evidente que en este caso lo que nos estarían pidiendo es cruzar los individuos de este tipo con este otro de la F1. Bien, para eso yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, borro, así que vamos a borrar por aquí arriba, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer simplemente es proceder a cruzar efectivamente estos individuos. Vamos a ello, por tanto. Nos piden ahora que crucemos individuos. Estamos ya desde la F1 de este tipo, corto moteado, ¿vale? Que los crucemos con individuos corto uniforme. Bien, como siempre, primero, gametos. Vale, ¿qué gametos? Borramos ya esta parte que tampoco nos va a hacer falta. ¿Qué gametos generará cada individuo? Bueno, este individuo, si nos damos cuenta, va a generar un primer tipo de gameto con el alelo dominante de un carácter
con el dominante del otro. Segundo posible alelo, el dominante de uno con el recesivo del otro. Tercer tipo, si nos damos cuenta, será el recesivo con el dominante, y un cuarto tipo que van a ser los dos alelos recesivos. Por su parte, este individuo va a generar dos posibles tipos de gametos, el dominante de uno con el recesivo del otro, o bien los dos recesivos. Dado que ahora sería muy complicado comenzar a establecer cruces de este tipo, el segundo con el primero, el tercero con el primero, tercero con el segundo, cuarto primero, cuarto segundo, etc. Procedemos a llevar a cabo un cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett vamos a hacer aquí las líneas, vamos a poner aquí un primer grupo y aquí un segundo. Ponemos aquí los posibles gametos de un individuo, ¿de acuerdo? Y en el otro ponemos los otros 4 restantes gametos, que en este caso lo hacemos por aquí y lo completamos hasta aquí. Bien. El primero será los dos alelos dominante, un segundo gameto con dominante recesivo, otro de este tipo y los dos recesivos. Y vamos viendo posibles combinaciones genéticas, los dos dominantes y en heterocigosis, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto y heterocigoto, heterocigoto y homocigoto recesivo. En la segunda fila tendremos, lógicamente, heterocigoto, heterocigoto. Por otra parte, tendremos también heterocigoto y homocigoto recesivo y heterocigoto. Y por último, homocigoto recesivo y homocigoto recesivo. Y a partir de aquí vamos a borrar también en esta parte que ya no nos sirve. A partir de aquí vamos a ir viendo las proporciones, en principio las fenotípicas. Este individuo, de acuerdo, que es B. Aquí no conviene, evidentemente yo he borrado, aquí lo ideal es que en todo momento tengamos claro este tipo de genotipos, a qué fenotipo dan lugar. El A y el B, si hemos leído antes correctamente, ¿vale? En el caso del B, el dominante era el corto, por tanto, estos individuos son de pelo corto. Voy a hacer una cosa para no liarme, voy poniendo, todos estos son individuos de pelo corto, este también es de pelo corto, este también es de pelo corto, este también es de pelo corto, esos dos serían, por tanto, de pelo largo y este también sería de pelo largo. En cuanto al A, el dominante, decíamos que era moteado, pues el dominante es moteado, este también sería moteado. Buscamos los dominantes, porque sabemos que los dominantes para el gen color del pelo eran moteados y este también va a ser moteado, ¿de acuerdo? Y nos quedaría el otro que dijimos que era uniforme, pues uniforme, este también sería uniforme, aquí tendríamos otro uniforme y aquí tendríamos otro uniforme. Yo aquí ya podría ir dando tranquilamente todas las proporciones fenotípicas, de tal modo que podríamos empezar. Vamos a empezar con el dominante de uno y dominante del otro. Por tanto, individuos de pelo corto y moteado. Bueno, aquí diríamos que la proporción sobre 8 sería de 1, 2, 3 cortos moteados. Por tanto, pondríamos que las 3 octavas partes son cortos moteados. Ahora vamos a ver la proporción del dominante de uno con el recesivo del otro, es decir, corto uniforme. Bueno, resulta que individuos corto uniforme, vamos contando, ¿no? 1, 2, 3. Por tanto, habría otros 3 octavos de este tipo. A continuación nos vamos al otro carácter recesivo, en lugar de corto, largo. ¿Vale? Recesivo con el dominante del otro, moteado. Bien, ¿cuántos individuos habrá largo moteado? Bueno, pues largo moteado vemos que solamente hay uno y por tanto nos dará un octavo. Y por último nos vamos a también individuos largo, pero en este caso en lugar de moteado, uniforme. Bien, en este caso, por lógica, 3, sumamos 3 y 3, 6, 7, nos quedaría uno más. Si lo hemos hecho bien,
largo, uniforme, en efecto, solamente hay uno. Si nos preguntan porcentaje de conejos moteado largo, bueno, pues moteado y largo, la proporción será de 1/8. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta será, por tanto, si lo hacemos aquí, 1/8. Vamos a hacer un problema de genes con alelos múltiples, ¿de acuerdo? Vamos leyendo en este caso, el padre de un varón de grupo sanguíneo O es del grupo A, la madre del grupo B. Bueno, como siempre, antes de empezar a agobiarnos, ¿de qué gen o genes, en este caso, de qué gen estamos hablando? Gen grupo sanguíneo. Eso nos lo sabemos de memoria y automáticamente ponemos gen grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y hacemos el planteamiento de siempre. Tenemos el alelo A, que da lugar al grupo sanguíneo A, el alelo B, que dará lugar al grupo sanguíneo B, el alelo A y B, que va a dar lugar al grupo sanguíneo AB, y por último el alelo 0, que dará lugar al grupo sanguíneo 0, teniendo en cuenta que A y B son codominantes y ambos dominantes sobre 0. Ahora hacemos el planteamiento, vamos a ver. El padre de un varón, vamos a escribirlo tal cual, ¿no? Tenemos, en principio, un varón de grupo 0 y nos está diciendo que el padre es del grupo A. Yo lo estoy escribiendo tal cual, padre del grupo A. Y nos falta la madre, nos dice que la madre es del grupo B. Estos son los datos. Bien, una vez que yo he escrito un poco el planteamiento, ahora he de traducir esto en genes. Vamos a ver. Y es muy fácil hacerlo. Lo que tenemos que ir haciendo en estos casos de reconstrucción genética es ir colocando los alelos de los cuales estamos seguros e ir dejando posteriormente para ir completando aquellos otros alelos de los que tenemos duda. Un padre del grupo sanguíneo a la fuerza tendrá que ser de este tipo, y lo hacemos así, lo dejamos indicado, porque un padre de grupo, padre o madre, cuidado que aquí nos da igual el sexo, un individuo del grupo A la fuerza tendrá que ser, y esto lo sabemos, podrá ser o bien homocigoto dominante o bien heterocigoto. Como no lo sabemos, lo indicamos como A, ¿de acuerdo? Por su parte, nos dice, sigo leyendo, la madre del grupo B. Bien, se cruza con una madre, estamos en las mismas, alguien del grupo B a la fuerza tiene que ser de ese tipo. Si nos dan un dato que es el dato clave, y es que de entre sus hijos, uno sabemos que es del grupo 00. Si esto es así, y sabemos que en cada caso un individuo, uno de sus genes lo ha heredado evidentemente del padre y el otro de la madre, forzosamente el padre deberá llevar uno de los alelos recesivos y la madre deberá llevar el otro alelo recesivo. A partir de aquí ya sabemos cuál es el cruce que nos están pidiendo. Nos están diciendo que un individuo heterocigoto se cruza con otro individuo heterocigoto. Generación parental. Como siempre, primer caso, este individuo, la mitad de sus gametos portarán el alelo A, la otra mitad portarán el alelo recesivo. Este individuo, la mitad de los gametos llevarán uno de los alelos, la otra mitad de los gametos llevarán el otro alelo. Fecundación y posibilidades, bueno, que este gameto sea fecundado por este otro. Aquí estaríamos hablando de la primera generación filial con individuos del tipo AB, o que este gameto sea fecundado por este otro, nos darán individuos A0. Este otro gameto puede ser fecundado por este, B0, y finalmente nos dará este otro. Por tanto, estadísticamente, aquí las proporciones finalmente fenotípicas serían, en este cruce podríamos obtener una cuarta parte de los individuos del grupo sanguíneo AB, una cuarta parte de los individuos del grupo sanguíneo A, una cuarta parte de los individuos del grupo sanguíneo B y una cuarta parte de los individuos en igualdad de probabilidad del grupo sanguíneo 0. Si nos preguntan, escribe los genotipos de padres e hijos, genotipo del padre, de la madre, y aquí estarían todos los genotipos de los hijos.
y dice luego qué otros grupos sanguíneos podrán presentar los hijos de la pareja. Evidentemente es verdad que además del grupo 0 habrá una cuarta parte de individuos AB, A y B. Aquí tenemos otro tipo de problema muy interesante sobre cómo interpretar un árbol genealógico, ¿no? Hay muchas ocasiones donde no podemos conocer con exactitud, ¿no?, si un trastorno es hereditario, se debe a factores ambientales, o si es dominante, si es recesivo. Bien, vamos a interpretar los árboles genealógicos. Aquí tenemos evidentemente un árbol genealógico. Primero, la simbología es muy sencilla y un poco obedece al sentido común. Con un circulito están indicadas todas las mujeres de este árbol genealógico, con un cuadro estarán indicados todos los hijos varones de ese árbol genealógico. Por lógica, en números romanos y a la izquierda se va indicando la primera generación filial, con número 2 toda la segunda generación filial, con un número 3 toda la tercera generación filial, o con un número 4 toda la cuarta generación filial. Cuidado al copiarlo y que estén todos nivelados, ¿de acuerdo? Porque si no, nos hacemos un follón. A continuación, en la primera generación filial, de izquierda a derecha, vamos poniendo numeritos, primer y segundo individuo. En la segunda generación, de izquierda a derecha, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En la tercera generación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. En la cuarta generación, primero, segundo, tercero y cuarto. Esto es interesante porque si nos dicen el cruce del individuo 2, 3 con el individuo, imaginemos, ¿no?, con el individuo 2, 5. A veces los problemas de árboles genealógicos se indican en estos términos. ¿Sabríamos decir quién es el individuo 2, 3? Efectivamente. El primer numerito indica rápidamente el tipo de generación en la que estamos y el siguiente la posición. El 2, 3, 2, 3 sería este individuo. Por su parte, el 2, 5 sería el 2, 5, este otro individuo. ¿De acuerdo? Esto a veces se utiliza y es práctico. Finalmente, tal y como vemos en este árbol genealógico, siempre veremos que hay individuos de color claro frente hombre o mujer, puesto que en este caso el carácter va ligado a un gen autosómico, frente a otros individuos que los vemos sombreados u oscuros. Bien, normalmente los sombreados se deben o son todos los individuos que están o que padecen este trastorno que estamos estudiando. Por tanto, ¿quiénes serían aquí los individuos sanos? En la primera generación filial, el 1, 2. En la segunda generación filial, el 2, 1 y el 2, 5. En la tercera generación filial, 3, 1, 3, 2 y 3, 4. ¿Qué individuos son los que están afectados por el trastorno que sea? En la primera generación filial, el 1. En la segunda generación, el 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6. Vale, con esta simbología, bueno, por supuesto, los individuos que tienen hijos se simbolizan de esta forma, ¿de acuerdo? Los hijos se van a simbolizar de esta otra manera. Esta pareja ha tenido en total 4 hijos, ¿de acuerdo? En esta simbología vamos a pasar, en principio esto indicaría gemelos dicigóticos o bien monocigóticos, pero de eso en principio no le vamos a hacer caso. En los problemas muchas veces nos plantean un árbol genealógico como el que nos muestra la imagen y nos dicen ahora nos hacen una pregunta muy sencilla. Los individuos afectados, todos estos individuos afectados, ¿lo son por un gen dominante o recesivo? Por un alelo dominante o un alelo recesivo. Bien, para eso la clave está en que busquemos alguna pareja, algunas de las parejas que tenemos en este árbol genealógico, que sean idénticas entre sí, ambos de tono claro o ambos de tono oscuro. ¿Veis alguna pareja de estas características? Efectivamente, en la generación tercera rápidamente localizamos esta pareja, la 3-1 y 3-2. ¿Por qué es tan interesante? Porque, por lógica, si una pareja de individuos claros tienen individuos afectados, por lógica, los individuos claros no podrían ser, vamos a poner un gen con la letra A, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a hacer las dos posibles combinaciones, que el 3,1 se debiera, el tono claro fuera debido a un alelo recesivo. Por fuerza, estos individuos tendrían que ser así. ¿Puede una pareja para este carácter que estamos estudiando con alelos recesivos dar lugar a un individuo que, en este caso, si los claros son recesivos, todos los individuos afectados se deberán a un alelo dominante? ¿Es posible esta combinación? Evidentemente no, es imposible. Con lo cual, rápidamente deducimos, borramos, por tanto, que en efecto, en este caso, claramente, todos los individuos claros obedecen a un alelo dominante. Como no sabemos si es dominante, homocigoto, dominante o heterocigoto, vamos poniendo rayas. Pero lo que sí sabemos es que todos los individuos de color sombreado, que son los afectados, sí que tienen a la fuerza que deberse a alelos recesivos, por tanto se manifiestan en homocigosis recesiva. A partir de este dato voy ya completando desde la primera generación filial hacia abajo todos los genotipos seguros, y todos los genotipos, el número suele ponerse arriba, seguros van a ser este individuo. Los individuos por tanto afectados están en homocigosis recesiva. Este individuo, este otro, ¿vale? Este otro, a la fuerza todos los individuos, ¿de acuerdo?, que están afectados lo son. Por tanto, aquí ya pondríamos el gen A y pondríamos el individuo normal y el afectado. No sabemos qué tipo, qué carácter, me da igual, ¿no? Pero sí que ahora sabemos que el individuo normal se debe a un alelo dominante y el afectado a uno recesivo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es completar toda la tabla con los individuos normales, que como se debe a un alelo dominante, este será, no sabemos si es homocigoto dominante o heterocigoto. Por tanto, antes de plantearnos nada, los completamos todos de esta manera, simplemente poniendo su alelo. Ahora, siguiente fase, vamos a ir viendo esta pareja, por ejemplo, viendo los hijos que han tenido. Por ejemplo, este hijo, me da igual, o cualquiera de estos, son homocigotos recesivos, luego un alelo lo han cogido, en este caso claramente de la madre, el segundo alelo a la fuerza lo han tenido que coger. Luego ya sabemos que la primera pareja, el individuo 1, 2, tiene que ser heterocigoto, a la fuerza. Vámonos con la segunda generación. Por ejemplo, vámonos con esta pareja. Bien, aquí en principio, forzosamente, si este individuo ha heredado un alelo, el dominante lo ha heredado de la madre, luego el otro alelo tiene que venir a la fuerza del padre, luego este individuo será heterocigoto. Y en cuanto a este individuo, que no forma parte, cuidado, este individuo, digamos que esta mujer tiene hijos con este otro, para que tengan un hijo homocigoto recesivo, lo mismo, un alelo lo han cogido de uno, el otro alelo a la fuerza lo ha tenido que coger de la madre. Ya vamos completando todos los genotipos y por tanto aquí me faltaba este otro alelo. Vámonos por ejemplo en esta familia, ¿no? Bien, en este caso vemos, no está muy claro, pero sí parece que hay un hijo homocigoto recesivo, lo mismo, un alelo lo ha cogido de la madre, el otro forzosamente tiene que ser del padre. Han tenido dos hijos, bien, esta otra hija no lo sabemos, pero como todos los hijos tienen un alelo recesivo del padre, el otro tiene que ser de la madre. Y de esta forma ya hemos completado todos los genotipos por completo. Por tanto, la manera es, primero, saber si el carácter afectado o el carácter sano se debe a un alelo dominante o recesivo. Para eso nos basamos, repito una vez más, en buscar parejas cuyos dos caracteres sean los mismos, en este caso claros, y al ver la descendencia comprobar que la única posibilidad para que esto ocurra es que los individuos sanos se deban a un alelo dominante, ¿de acuerdo?